Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Y más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros. Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que ocurrió en la mañanera. El presidente López Obrador suelta tremendo bombazo antes de las elecciones que pone a sudar a la oposición. Esto lo va a cambiar todo. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que ocurrió en la mañanera, porque el presidente López Obrador da tremenda exhibida a la oposición, cómo vota en contra del pueblo de México y vota en contra de las pensiones de los trabajadores. Ya vimos cómo los medios chayoteros pagados por la oposición ocultaron cuando ellos votaron en contra. La oposición votó en contra de las pensiones de los adultos mayores y hoy se la quieren enchalecar. Hemos visto cómo Vicente Fox dijo, pónganse a trabajar, bola de huevones, llamando huevones a todos los adultos mayores, y hoy el presidente de México da tremenda exhibida a estos traidores al pueblo de México que votan en contra de los trabajadores de nuestro país. Xóchitl Gálvez dijo, hay que enseñar a trabajar a los adultos mayores, porque las pensiones tienen que ser temporales, no permanentes. De eso es lo que representa Xóchitl Gálvez, eso es lo que defiende Xóchitl Gálvez. Esto es lo que está en contra, que se le dé una pensión digna a los trabajadores, una pensión del 100%. Vamos, amigos, a ver qué es lo que está informando el presidente López Obrador al pueblo de México, que lo va a cambiar todo. Vamos a escuchar. Buenos días, presidente. César Huerta. El pasillo. Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Preguntarle su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los legisladores de la oposición en contra de su reforma de pensiones. Ellos pues siguen usando la previo a la jornada electoral y siguen argumentando que usted se va a quedar con las pensiones, con las afores, y que esto no va a ayudar a los trabajadores ni al pueblo. ¿Qué piensa sobre esto que hicieron? Pues para buscar que la Corte eche abajo la reforma de pensiones que aprobaron en su gobierno. Bueno, tendría yo que explicarlo, pero sí vale la pena explicar en qué consiste la reforma que se aprobó para crear un fondo de pensiones para el bienestar. ¿En qué consiste? Miren, en
1997, cuando estaba la política neoliberal en su apogeo, veníamos saliendo de esa pesadilla que fue el salinismo, de ese gran atraco. Bueno, pues entonces decidimos, a ver, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30%, sino el 45%. De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro, solo por bajar las comisiones, va a ser de 160,000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo va a llegar al 50%. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las Afores. Y las Afores no informaban. Entonces, lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40,000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo.
y solo habían entregado 1,000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se integra con eso, también en la ley se establece que todo lo que se confisque a la delincuencia organizada va al fondo. También se establece que las deudas de los estados al ISSSTE se condonan en un 75% para que se pongan al corriente, y el 25% que van a pagar va al fondo. Y hay otras fuentes de financiamiento, y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Bueno, hasta ahí íbamos, aprueban la ley, desde luego con la oposición de los conservadores. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas, y sería bueno incluso. ¿Qué? Por los tiempos políticos, presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral, es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba con Zedillo, en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, ¿sí? Que se va a ir incrementando el número, ¿sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso,
es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Y más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿puedes ponerlo? Nada más así a lo mejor los nombres, si lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es... O sea, traen los números, no traen nombres, son los números y los casos. Ah, bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este es el último salario. ¿Sí? Sí, este es el complemento. Presidente, ¿nos regalan la tabla? Pues vamos a esperar que pase el 2, ¿no? Para que no nos vayan a... Sí. ¿Cuándo sería? El lunes se las entregamos. El lunes, porque esto... Entonces, este es el complemento. Entonces... Aquí está el complemento. Para llegar a 100. Sí, así es. Así es. Y este viene siendo el complemento. Fondo de Pensiones de Bienestar. Para llegar al 100. Y lo mismo aquí. Este es, por ejemplo, último salario, 6,800. Iba a recibir 4,000, ¿no? 61.2. Este es el complemento, 2,600. ¿Para qué? Para que reciba el 100. Pero hay casos como este, 7,000, le iban a entregar 3,000, 49.9, se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100. Sí, deben haber otros, todos esos. Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.